El fantasma errante. Qué gusto que después de un arduo día de trabajo, pues qué mejor que cerrarlo con un buen relato. ¿Qué nos quieres contar? Fíjate que yo hace tiempo yo quedé con una duda sobre una creencia, no sé si es de pueblo o cómo sería en ese caso, y quisiera compartirlo con ustedes, tal vez la han escuchado. A ver. En una ocasión, hubo un muchacho que trabajaba en la policía y él tenía a su compañero, andaban en una motorizada y entonces ellos siempre andaban juntos, ese era su rondín, sí, ya tenían su área donde andar y todo. Resulta que con el pasar del tiempo, no sé si fueron meses o años, ellos hicieron una amistad bien buena. Pero un día que al muchacho del que estoy hablando, a él le dieron su pago, y no sé si es que le dieron catorceavo, aguinaldo, no sé qué cantidad de dinero le dieron, pero era muy fuerte. Y resulta que esa misma noche tuvo un atentado, y en el cual resultó muerto, y su amigo resultó ileso, sin ningún rasguño ni nada. Supuestamente el amigo contó, cuando ya llegó sus compañeros de policía, contó que de los lados de la carretera, cuando ellos iban, varias personas empezaron a dispararle para quitarle las armas, y dice que el muchacho iba manejando, y como era el primero, entonces a él le dieron todos los tiros. Y supuestamente pasando de ahí fueron a caer allá más adelante, y él pudo correr. Pero todo esto dejó dudas en la familia del muchacho que iba manejando, ya que si eso fuera cierto, decían, porque él no anda ningún rasguño, no anda raspado, no anda ningún rasguño, y se miraba bien tranquilo. Al día siguiente era el velorio del muchacho que resultó muerto, y la familia pues estaba muy dolida. Habían amigos, familiares, vecinos, y pues allá se tenía una creencia de que si alguien moría a manos de alguien conocido y moría de una forma violenta, así como murió él, si la persona que le hizo el daño llegaba al velorio, esta persona empezaba a sangrar por las heridas, y así decían, ¿verdad? Y resulta que cuando el compañero de esta persona llegó al velorio, el muchacho que estaba en el ataúd empezó a sangrar por los ojos, por la nariz, por los oídos. Y entonces, cuando él se dio cuenta que todos los que estaban ahí, bueno, más que todos los señores, empezaron a verlo y a decir que él era el culpable, el muchacho se fue del velorio, y aún peor, se fue del país. Entonces eso corroboró que todo lo que indicaba era cierto, que él había sido el hechor del crimen. Y yo me quedé con la duda, ¿será posible que un evento así pueda suceder? O sea, que no solo sea una creencia, sino que sea algo real. Entonces quería compartir esto con ustedes para saber si ya habían escuchado algo así, o qué me dicen. Pues algo sorprendente que este hombre lo delató, y la manera como actuó simplemente confirmó que él tuvo que ver, porque hasta para irse no solo de ahí, sino del país, es que la culpa lo delataba. Sabemos que recordemos que eran policías. Recordemos que eran policías, y que si esto era cierto, entonces no iba a quedar así libre así nomás, entonces tuvo que huir del país. Y cuando aquí platicamos y escuchamos relatos, checamos las dos partes, ¿no? La parte lógica, lo que sucede, y sabemos que es natural. Si hablamos de una persona que falleció, puede ser posible que llegue a sangrar, y esto es debido a todo el proceso que se está llevando a cabo en el cuerpo. O sea, no es tan común, pero sí puede ser posible. Esto no significa que esté vivo ni que sangre como si tuviera pulso, es solo el resultado de la descomposición que se está llevando en su cuerpo. Pero si nos vamos ahora a la versión paranormal,
pues esto que nos acabas de platicar podría ser una señal de culpar a quien tuvo que ver, o es una señal de que la muerte fue violenta o injusta, ¿eh? Esto también es muy importante. Y si una persona que ya falleció sangra cerca de la persona que tuvo que ver, es una manera de reconocer al culpable. Entonces aquí está muy claro. Sí, porque los señores y señoras pues ya mayores de edad ya tenían esa creencia, y pues corroborando que casualmente cuando llega el muchacho, el compañero del occiso, pues el que está en el ataúd empezó a sangrar por sus orificios. Entonces a mí me dejó eso sorprendido cuando me contaron esa historia, porque no fue una historia lejana, fue dentro de la familia que sucedió eso. Un relato que sí nos deja sorprendidos, pero también sabemos que cuando el fallecimiento de una persona no es por causas naturales, no descansa o no trasciende o no lleva este proceso normal o general. Y aquí hubo algo injusto, una muerte violenta, y fue una manera de indicar que allí estaba presente quien le había arrebatado la vida. ¿Verdad, Omar? Así fue. Ese fue un evento muy muy fuerte dentro, como te dije, porque fue en la familia. Eso le sucedió a uno de mis primos mayores, y pues sí, caló en la familia, y más saber que la misma amistad que él había formado con esa persona era el culpable de todo lo malo que pasó. Claro, imagínate. Oye, ¿y nunca condenaron o juzgaron a esta persona porque huyó del país, no? Mira, nuestra familia la mayoría es cristiana. No tomamos la venganza por nuestras manos, y pues todo lo que hubiese pasado si él hubiera estado en el país hubiera sido por las leyes, pero como salió huyendo, pues eso quedó así, impune. Pero sabemos que tarde o temprano todo se paga aquí, Sí. aquí físicamente, ¿eh? Oye, nosotros agradecemos, Omar, que te hayas detenido para tomar la llamada y que nos hayas compartido esta experiencia de tu familia. Si tienes unos 5 minutos más, me gustaría contarte una historia pequeña. Claro, Omar, aquí ya estamos, pues vamos a escuchar. Tú sabes que me gusta contar de dos en dos. Bueno. Fíjate que cuando venía hace 5 años para este país, cuando me tocó pasar por México, y en el grupito que veníamos, venía mi esposa, mi niño y yo, y aparte de nosotros venía otra señora con su niña. Cuando ya llegamos a México, cuando tocó cruzar de Guatemala a México, bueno, el primer lugar que yo pude ver ahí en un rótulo, el nombre era Tenosique, no sé en qué lugar queda. Okay. Entonces recuerdo que al ver ese rótulo, de ahí nos llevaron como unos 30 o 45 minutos por alrededor de unos ranchos. Tabasco. Y nos llevaron a una casa. Ajá. Entonces nos llevaron a un lugar donde nos iban a tener ahí supuestamente, pero era por un día. Era una casa donde vivía la mamá del muchacho que nos había recogido. La señora tenía su casa, a la derecha tenía como ¿cómo te puedo decir? Como un bar, algo así, una cantina, y al fondo había una casa donde tenían a los inmigrantes ahí de paso. Entonces cuando llegamos nosotros habían dos muchachos, habían tres muchachos guatemaltecos, y cuando llegamos nosotros pues fue un poco estresante porque pues solo habían 2 camitas. Sí. Entonces uno de los muchachos ese mismo día salió y quedaron 2, y nos dice, pues si ustedes traen niños, agárrense el cuarto, dice. Entonces agarramos un cuarto nosotros, agarró otro cuarto la otra muchacha con el niño, y ellos se quedaron en la sala. Ahí, bueno, supuestamente sala, es un corredor sin nada, ahí no había nada más que 2 camitas. Uh-huh. Por ventana te puedo decir que solo era el boquete en la pared y unas varillas. La puerta no era puerta de madera, sino que era una de metal solo con varillas, o sea, adentraba aire, y no sé cómo harán en tiempo de frío. Entonces a los muchachos les tocó dormir ahí en el corredor. Ahí tiraron unos cartones que tenía, y
lo curioso es que el día siguiente que nos despertamos, miro que los muchachos amanecen en el suelo y los cartones los habían puesto en la puerta. Como te dije, solo eran de varillita, así como tapando. Sí. Y a mí se me hizo extraño porque digo yo, si estamos en verano, estábamos en una calor exagerada. Y digo yo, no creo que sea por frío porque casi ni entraba aire, casi nos ahogábamos ahí adentro. Pues como no los conocía mucho, entonces no hablé mucho. Ujú. Pasó el día y entonces ya como en la tardecita, el encargado de ahí del grupito les dijo, él les dijo, guatemalitos, le dijo, prepárense que nos vamos, le dijo. Entonces los muchachos se alegraron y ya se iban. Entonces uno de ellos me dice, antes de irse, yo le dije, bueno, que Dios los cuide, le digo yo, espero que todo les salga bien, muchachos, y les dije yo que se encomendaran a las manos de Dios. Entonces ellos me dieron las gracias y uno de ellos me dice, los cartones no los vaya a quitar de ahí, me dice. No se preocupe, le digo, no creo que los usen. Sí, mejor déjenlos ahí, me dice. Entonces se fueron. Y entonces ya como habíamos quedado nosotros y la otra señora con su niño, en la noche como hacía mucha calor, yo decidí abrir la puerta del cuarto donde estábamos nosotros porque era exagerada la calor. Y de ese cuarto donde estábamos nosotros daba directo a la ventanita que pasaba el pasillo y al fondo había una ventana. En eso estoy yo ahí pensando y pensando, no me podía dormir. Cuando empiezo a escuchar que en el cartón que estaba en la puerta empezaban a sonar así como garritas, como una garra, como los gatitos cuando se están arruñando algo. Sí. Entonces, bueno, pues yo no asocié esto con nada paranormal, o sea, para mí era algún animalito andaba ahí. Luego ya no era solo la garrita, sino que era así como un sonido como cuando lees con los dedos así. Entonces, ya cuando ya escuché los soniditos de los dedos así, traquear uno tras otro, entonces dije yo, eso ya no es un animal. Entonces ya recuerdo que cuando ya me senté en la cama y quería ir a ver, miro como por la ventana, que solo eran varillas, miro que pasa como una sombra primero, pasó alguien así. Pero no te diría que es alguien normal, se veía que era como prácticamente solo como una sombra. Entonces pensé yo que tal vez era la señora que andaba viendo algo a sus animales. Entonces cuando decido pararme y ya voy a medio pasillo, veo como una mano, o sea, como que esa persona, como ese ser que se había pasado primero, veo como que se quiere asomar otra vez y pone una mano en una varilla y se asoma despacito, asoma como un ojo. Cuando hace eso yo me quedo parado porque donde estaba yo estaba medio oscuro. Traté de esconderme en la oscuridad y poco a poco vi cómo se fue asomando un poquito más y más. Lo que se me hizo raro era que si nos poníamos frente a frente estábamos a la misma altura. Pero si tú estabas por afuera, la casa tenía un desnivel como de 1 metro. O sea que esa figura tenía que tener más de 2 metros para estar a ese nivel. Entonces a mí me empezó a dar un escalofrío bien feo y no me quería mover porque yo sentía que si yo me movía o que sea con que respirara, decía yo que iba a saber que estaba ahí y veía cómo buscaba, como buscando algo. Entonces a mí se me vino a la mente, bueno, dije yo he escuchado mucho que en México se da mucho de los mentados nahuales. Allá en Honduras no se escucha mucho lo que es nahual. Entonces no sé si esto será parte del nahualismo o solamente el nahual es el que se transforma en algo similar a un animal. Pero ahí estuve ese ser un rato como buscando, como si hubiese escuchado el llorar de mi niño o algo así. Luego de un momento se fue. Bueno, también y ya mejor me fui. ¿Tu bebé cuántos años tenía? ¿Era ya un niño grandecito o era bebé? No, tenía 2 añitos. Él tenía 2 añitos. Y lloraba mucho porque como costaba que nos llevaran la comida, no nos tenían así, o sea, no nos daban mucha agua, hacía una gran calor, él lloraba mucho. Entonces lo que pude
pensar yo era que no, o sea, no puedo decir mucho bruja porque pues no le vi características así como una mujer, algo así, no que era como un ser como espectral, algo así, pero sí me causó mucho miedo. ¿Cómo no? Y sobre todo porque ahí tenías a tu niño que también, si hablamos de brujas o de nahuales, también debemos tener cuidado con los pequeñitos, pero la transformación finalmente del nahual, también se dice que son brujos o brujas que se pueden transformar en algún animal y pueden tomar otras formas. Entonces, quizá sí fue una bruja, aunque no, la apariencia a ti no te diera la impresión de ser tal. Sí, porque los muchachos, los guatemaltecos, cuando estuvieron ahí, ellos me contaron que ya tenían 8 días. Y si hubiesen vivido algo fuerte, hubiesen visto algo, me hubieran dicho, ten cuidado con el niño o algo así. Pero pienso yo que eso fue solo por el hecho de que cuando llegamos nosotros, pues llevábamos niños o escuchaban llorar o sentían, pues ellos tienen esa capacidad, ¿verdad?, de saber dónde hay niños. Exacto. Entonces me quedé con esa idea. Oh, vaya, lo bueno es que solamente se quedó en una experiencia, en un relato, y no les pasó nada. A ti y a tu esposa y a tu niño. Sí, gracias a Dios, y no solo fue y gracias a Dios ellos no vieron nada, solo fui yo que pude ver eso. Pero por muchas cosas que han pasado en mi vida, no voy a decir que soy valiente ni nada, pero en momentos así sé como tratar de calmarme y pensar, tener un poco de razonamiento y no actuar así a la ligera. Claro, sobre todo porque tú eres el cabeza de tu familia, ¿no? El protector. Exacto, sí, ¿verdad? exacto. Cuando uno ya es padre ya aprende muchas cosas. Sí, te sale el instinto y estás cuidando a los tuyos. Oye, pues qué gusto haber platicado contigo, Omar. Pues nos da mucho gusto saludarte y pues, ¿qué nos quieres compartir? Bueno, pues sí, Nacho, ahora quisiera nada más contarles un par de historias así algo cortitas, participar como siempre, saludarlos a todos también. Y bueno, trataré de ser breve. Yo, perdón, no sé si sea correcto mencionarlo de esta forma, pero estaba escuchando al amigo anterior que había llamado, que estaba contando sobre que hay personas que cuando alguien les quita la vida y esa persona asiste al funeral, me llamó mucho la atención, la verdad, lo que él contó de que la persona comienza a sangrar por esas heridas. Ajá. Y todo eso, porque me pareció bastante curioso, porque fíjese que tengo una buena amiga que igual, ella me contó algo, pero bastante trágico, bastante complicado, porque ella me contó de que igual allí pues el lugar es bastante rural donde ellos vivían, y una vez mataron a alguien. Ok. A ver. La verdad que siempre arreglan las cosas con el machete y todo eso. Ajá. Entonces alguien llegó cuando el cuerpo, ¿verdad?, del fallecido. Ajá. Y les dijo, ¿quieren usted? Pero la persona que llegó era un brujo. Ajá. Era un brujo, sí. Y les dijo, ¿quieren saber? Dijo, ¿quién le hizo esto al fulanito, verdad? La persona que había fallecido. Sí. Ponga, dijo, la mitad de una tortilla entre los dedos de los pies y van a ver, dijo, quién fue. ¿Cómo? Entonces, la familia del difunto hicieron precisamente eso. Partieron una tortilla por la mitad y se la pusieron entre los dedos de los pies. Uh-huh. Pero lo trágico del asunto es que la persona que había supuestamente quitado de la vida a él, uh-huh, apareció muerto. ¿Cómo? Apareció muerto. Ajá. Entonces, el brujo llegó, ¿verdad?, a verlos cuando iban a enterrar a la otra persona y les dijo, ya ven, yo les dije
que iban a saber quién había sido, y ahí está, le dijo, lo pagó. Sí. Digamos que este brujo le tiró una maldición a través de eso que hicieron con una tortilla, ¿dices? Ajá, fíjense que realmente, mire, es que hay cosas que de la antigüedad que muchas personas saben, manejan, que para nosotros pueden parecer realmente muy extraordinarias, pero suceden, porque ella realmente mi amiga fue testigo de todo eso, ¿verdad? Me contó ese día que estaban en la vela del otro señor, ¿verdad? Que llegó ese brujo y les dijo, ¿quieren saber quién fue? Entonces les recomendó eso, partan una tortilla por la mitad, le dijo, y póngansela entre los dedos de los pies, le dijo, y ahí van a ver quién fue, dijo el que hizo eso. Entonces, precisamente así lo hicieron, de días. Apareció muerta la otra persona. Ok, pero perdona que sea como que insistente, ¿sí fue él? O sea, ¿sí comprobaron que fue él? O sea, murió, pero sí hubo testigos que dijeran que fue. Sí, porque las personas que estuvieron, o sea que el señor como que ya traía rencillas con esa persona, ¿verdad? Como que ya venían con algunos pleitecitos por ahí. Y los que presenciaron eran personas que habían planificado con el otro señor hacerle eso. Wow. O sea, era como un grupito, como un grupito de señores, ¿verdad? Que siempre andaban con el machete en la mano y nunca lo bajaban. Entonces, cuando ellos se dieron cuenta que el otro señor murió, se espantaron y ellos dijeron, sí, es verdad, dijeron que él fue y todo, ¿verdad? Comentaban esa situación. Entonces me dice mi amiga, mire, me dijo, no cabe duda de que así es como se dieron cuenta, ya no hubo necesidad de ir a hacer justicia porque el señor se murió. Oh, mira. Oye, ¿y de qué murió? ¿No se supo? No sé, la verdad hasta ahí sí no sé, no le pregunté yo a ella, ¿verdad? Quizás no se ve tanta la impresión de lo que me estaba diciendo que se me fue por alto preguntarle. Pero son condiciones bien raras. Claro. O sea, simple. No, sino que el señor solamente apareció muerto. Porque no es que le habían hecho algo, ni estaba enfermo, sino que de repente él apareció muerto. Sí, pues qué condición tan extraña y pues así sucede. Digamos que la magia a veces opera de diferentes maneras y uno quisiera pensar que solamente se usa para el bien, también se usa para el mal y como en esta ocasión para hacer justicia a través de la venganza, tal vez, ¿no? Sí, pero estuvo feo eso. Sí, claro. Nacho, no sé si habría tiempo para que les cuente otra. Es que realmente yo tenía otras historias que contarles, pero cuando lo escuché a él que contó eso, me vino a la cabeza rápido ese. Sí, claro, amiga, adelante. ¿Puedo contar otra? Sí, Macy, con mucho gusto. Gracias. Pues mire, que fíjate que la verdad que yo en mi trabajo, yo trabajo como Uber. Traslado bastantes personas de un pueblo bastante tradicional, un pueblo que tiene mucha historia, muy bonito aquí en mi país, se llama Panchimalco. De hecho ese nombre está en náhuatl. Entonces hay muchas personas que yo traslado de ahí, pero lo que más me encanta es llevar a las señoras que ya son señoras de edad, porque ellas cuentan unas cosas bastante impresionantes, de veras. Fíjate que Panchimalco es conocido acá porque en la época antigua se reconocía porque era un lugar de muchos brujos, es como una cuna de brujos, y al día de hoy, ¿verdad?, ya no serán tantos, pero siguen habiendo como que personas que heredaron ese dominio. Entonces las señoras que yo suelo trasladar, ellas son nativas de allí, cuentan cosas de verdad bien, no sé, impresionantes. Una de esas es
el caso de un señor que me cuenta, y esto lo vio ella, la señora que yo llevo, doña Crescencia. Ujú. Por cierto, le mando un gran saludo a doña Crescencia. Ella estaba bien. Oh, ay, perdón, sí, me quedé sin señal por la zona donde veníamos. Ah, ok. Sí va manejando. Ok, mi querida amiga, y entonces nos estabas contando que ¿te encontraste a la señora Crescencia? Sí, lo que pasa que lo que ella me estaba contando fue esto. Allí en Panchimalco, les decía, hay unas pozas que la gente le gusta ir a pescar ahí, principalmente de noche, porque es, no sé, un lugar como que ya tienen por costumbre ir ahí a pescar. Entonces, esa vez dice que, buenas noches, fue un señor a pescar, llevó al hijo de 8 años. Uh-huh. Cuando llegaron a la poza, sentó al niño en la orilla para que, bueno, que el niño se quedara por ahí jugando mientras el señor entraba a pescar. Eso fue de noche. Ajá. Bueno, cuando el señor de pronto se acordó, ¿verdad?, del niño, y volteó a ver para atrás, lo buscó con la mirada, el niño ya no estaba. Ajá. Se preocupó bastante, ¿verdad? Su niño, ¿qué se había hecho? No lo encontraba. Bueno, el señor se salió de la poza, empezó a buscarlo y dice que, bueno, lo llamaba en toda la zona. Los que habían ido con él también buscaban al niño. Pasó la noche, no lo encontraron, el niño no respondió. Ajá. Pues todos los demás, ¿verdad?, decían, mire, nadie vio qué se hizo, ¿verdad? El niño solamente desapareció. Bueno, a la mañana siguiente, el señor bien preocupado, ¿verdad?, ya con la familia, los vecinos, se pusieron a buscar al niño en el lugar, pues hicieron grupos de personas para ir y buscarlo. Entonces, cuando pasó el día, ¿verdad?, y no lo encontraron, al día siguiente, ya era casi que el tercer día o segundo día, digamos, del niño perdido, viene y dice de que fueron donde al padre de la iglesia, fueron a buscarlo. Y le comentaron, ¿verdad?, de que el niño se había perdido, no lo hallaban. Ya le contaron a él todo lo que había pasado. El padre les contó que el problema era también en ese lugar de que la poza tiene una maldición y la gente que llega allí a pescar tenía que ser cuidadosa, porque de pronto la poza sacaba a flote unos camarones grandísimos. Wow. Y se veían por encima, y cuando la gente quería pescar o atrapar los camarones, se iban al fondo y ya no salían. Entonces el señor pensó, ¿verdad?, que a lo mejor y el hijo eso es lo que vio y se había ahogado. Entonces vino el padre, los acompañó ese día, fueron con él a la poza esa tarde. Sí. Entonces dicen que el padre, cuando llegaron, se quitó el lazo que ellos se ponen en la cintura, Uh-huh. se enrolló en las manos. Sí. Él dijo unas oraciones, ¿verdad?, con el lazo así en sus manos, lo acercó a su boca, hizo unas oraciones en silencio y tiró uno de los extremos a la poza. Cuando tiró el lazo y se hundió, Sí. vieron que el lazo se tensó. Wow, cuando vieron todos ellos, los presentes, y ahí estaba la niña Crescencia. Wow. Del fondo de la poza venía el niño agarrado al extremo del lazo. Uh-huh. Pero lo escabroso del caso es que el niño venía vivo. O sea,
el niño venía caminando, Sí. agarrar de la punta del lazo, del fondo de la poza. Entonces, todos se quedaron, por supuesto, Pasmados. estupefactos, ¿verdad? Sí, que no podían creer. El niño venía mojadísimo, agarradito del lazo, salió hasta la orilla y el padre lo recibió. Claro que cuando ya lo vieron y trataron de hablar con el niño, dice ella que el niño balbuceaba y como que de momento lo vieron como perdido, ¿verdad? Como desubicado. Cuando el papá se acercó y lo abrazó, el niño igual lo abrazó, pero con cierta extrañeza, ¿verdad? Y empezaba a hablar incoherencias. Entre las incoherencias dijo el niño que porque cuando le preguntó el padre, ¿verdad? El sacerdote, Ajá. le preguntó que a dónde había estado y qué es lo que había visto. El niño le dijo que el patrón lo había llevado a cuidar vacas y caballos. Ajá. Entonces, sí, ahí es donde ya todo el mundo, ¿verdad? Desconcertadísimo. Sí, el ¿Cómo es que lo misterio. llevó a cuidar? Ajá. ¿Cómo es que lo llevó a cuidar vacas y caballos? Entonces le dijo el sacerdote, no, le dijo, él no ha ido a ver eso. Lo que él estaba cuidando eran almas que no pueden salir de ahí. Pero el tuyo, le dijo al papá del niño, pero el tuyo, le dijo, lo hemos sacado, pero tené presente, el tío, que lo va a reclamar. Wow. Entonces el chico siempre repetía lo mismo, que él había estado donde el patrón y que el patrón lo tenía cuidando vacas y caballos. Y bueno, y sí, ¿verdad? Precisamente dice la niña Crescencia que el chico solamente duró unos meses. Como ella estaba bien jovencita, ¿verdad? No sabe ella dilucidar más o menos cuánto tiempo fue, pero sí ella entiende que fueron solo unos meses, porque no llegó al siguiente año, ¿verdad, muchacho? Falleció. Wow. El chico falleció unos meses después y precisamente le dijo el sacerdote, ¿verdad? Le dijo, yo te lo advertí, le dijo, ¿verdad? Nosotros nos sacamos de donde ya lo tenían. Y por supuesto le dijo que quien se lo había llevado lo reclamó, le dijo. Y el niño se murió. Uf, qué fuerte, mi querida amiga, qué historia, ¿eh? Eso sí que bastante, no sé, a mí me dejó así como que helada también, y yo, ni a Crescencia, qué cosa la que me cuenta. Ellos son así, ellos tienen muchísimas cosas, porque el lugar es bastante místico. Panchimalco es de esos pueblos en donde tú llegas y de entrada sientes aquel aire de historia, de tradición, no sé bien, ¿cómo es que suelo decirles? Que son bien, ay, no sé, pero aquel aire antiguo, ¿verdad? Autóctono. Sí. Autóctono. Porque es la gente que vive allí. Hay mucha gente, bueno, todavía hace unos 10 años atrás todavía habían señoras como indígenas que vestían refajaditas y todo eso. Ellos tienen esa riqueza y tienen también todas esas historias. Esa tradición, esa cultura, mi querida amiga. Sí, tiene mucho que contar. Bueno, no sé si me dejas contar otra chiquitita, igual, de parte de la misma señora. A ver, de una vez. Sí, sí. Ay, gracias, Nacho. Gracias por el tiempo y perdón por el abuso. No te preocupes, amiga. Pues, fíjate que la misma señora me cuenta, ¿verdad? Ya, yo cada vez que la voy a traer, yo la siento aquí a la par mía en el carro y empiezo mi Crescencia, cuénteme otra historia. Y ella comienza. Pero esta sí es bien reciente y me lo cuenta de primera mano porque el hijo de ella era muy amigo del señor de esta historia. El amigo de este chico
se había casado. Sí. Era un señor quizás ya como de unos 40 y tantos. Entonces, bueno, se había casado con una señora, no tuvieron hijos nunca, pero lo que sucedió es esto. Sí. El señor ya vivía, ¿verdad?, con su esposa en su casa, pero lo que él no sabía es que la señora era nahual, que la señora se convertía en un ave. Ajá. Entonces, en las noches, la señora se le perdía. Bueno, entonces el señor, ¿verdad?, como que bien intrigado, que qué se hacía, ¿verdad?, comenzó a prestarle atención bien especial en las noches. Y como fíjate que ellos son personas que los hombres suelen andar en la noche con los amigos y van y se toman un par de cervezas y regresan ya a medianoche a sus casas, suelen ser así. Entonces, por eso es que la señora se le iba temprano y cuando él llegaba no la hallaba. La mujer llegaba en la madrugada. Sí. Entonces, pero lo que él había notado es que siempre había un atuendo de la señora como que bien colocadito en la cama. Ajá. Entonces le pillaba raro, ¿verdad? Bueno, un día le puso atención y se fijó precisamente que la mujer se convertía en un ave y se iba de la casa en la noche. Entonces él comenzó como que a indagar, ¿verdad? O sea, ¿para dónde se va? O sea, ¿y cuál es la gana de irse en las noches? ¿Para qué hace? Entonces empezó él a maquinar en su cabeza de que la señora se iba a estar con otro hombre. Ajá. Así, o sea, él como que terminó concluyendo eso y dijo, bueno, esta se convierte en eso. Le dio miedo, por supuesto le dio miedo, pero él comenzó a tener esa idea de que quizás la mujer era su gana de irse, era porque se iba a estar con otro hombre en la noche. Sí. Bueno, pues un buen día la esperó. Un buen día dicen que la esperó. Y como dicen, ¿verdad?, que los nahuales, convertidos en animal, si alguien los atrapa y les da una paliza, se mueren. De esas se mueren, no se recuperan nunca. Entonces dice que el señor la esperó esa madrugada. Y ya él con los tragos adentro y bien decidido a agarrarla. Dice que cabal llegó el ave. No sé qué tipo de ave era, pero dice que llegó el ave. Sí. Y esto pues el mismo señor contó, ¿verdad?, al hijo de la niña Crescencia. Ajá. Cayó en el patio. Y la va agarrando. Así que, lástima. La agarró y dice que le dio duro con un palo. Dice que le dio por todos lados, la correteó y la dejó toda mal golpeada. Y cabal, en la mañana, cuando comenzó a clarear el día, estaba la mujer tendida, ya hecha mujer, tendida en el patio, bien golpeada y moribunda. Ya estaba muriendo. Pues al final la señora se murió. Mira. Y la enterraron, ¿verdad? Y eso porque sí, mi clienta fue, la niña Crescencia, fue a ese funeral. Me dice ella, viera qué raro se sentía, me dice, el ambiente, porque la señora como que no era muy grata para muchos vecinos, muchas personas. Entonces, bueno, ella es testigo de que la velaron y la enterraron. Vaya, el señor se quedó a vivir solo en la misma casa. Pues dice que ya en las noches el señor contaba de que lo despertaban unos golpecitos en la cama. Cuando él reaccionaba, ¿verdad?, y miraba para la orilla de la cama, estaba el ave ahí al pie de la cama. No me digas. Llegaba a despertar al hombre, y el hombre dice que la espantaba, ¿verdad?, y ya la sacaba. Vaya, salite, fuera de aquí, vos ya no tenés nada que hacer aquí. Y dice que el ave lloraba y le decía, no me eches, yo quiero estar con vos, no me saques, yo quiero estar con vos. Y el hombre
luchaba por sacar aquel animal y no lo dejaba en paz. O de repente tal vez él en sus actividades en el día en la casa y el animal llegaba, el ave caía en el patio y desde la puerta del patio lo observaba y lloría, o sea, sollozaba. Sí. Sollozaba. Cuando él la miraba, la sentía, ¿verdad? Que ella estaba, la volvía a espantar y ya la sacaba, date, no tenés nada que hacer aquí, saliste de aquí. Y el animal no se iba, sino que dice que solo daba brincos por un lado, por otro. Le decía, no me saques, yo quiero estar aquí con vos, no me saques, yo quiero estar con vos. Total es que el Señor ya no tuvo paz. El hombre por donde quiera mira al ave, por donde quiera la mira. Y me dice la niña Crescencia, varias veces vino, me dice, a la casa a platicarle a mi hijo el problema que tenía. Y aquí en la casa, me dice, la espantaba el animal. Nosotros nunca lo vimos, me dice, pero él viera cómo le agarraba de espantar y espantar al pajarraco porque lo miraba por todos lados. Y dice que le decía, en vida no quisiste estar conmigo, hoy querés, porque él decía que el ave le decía eso. Mire, me dijo, nosotros nunca la vimos, pero el Señor terminó totalmente trastornado porque el ave ya nunca lo dejó en paz. ¡Qué barbaridad! Al día de ahora dicen que allí anda el Señor en las calles. Y yo, honestamente, cada que llego yo a Panchimalco, a dejar a mis clientes, yo he visto a ese señor, porque ella me lo mostró un día. Mire, el que está allá me dijo, ella me enseñó quién era. Ay, le digo, sí, ese señor yo lo he visto varias veces, le digo que vengo, y es verdad. El señor se ve como alterado, que habla solo, de repente pega grandes brincos y sale corriendo. Yo lo he visto cuando llego a Panchimalco. Pero lo que yo no me imagino nunca eran las razones de por qué él está en esa condición. Mira nada más, amiga. Qué cosa tan increíble. Oye, pues buenas historias, mi querida Macy, que nos has narrado esta noche. Te lo agradecemos bastante y espero que no sea la última vez que platicamos. No, Nacho, de verdad que yo soy la agradecida con ustedes que me dejan participar de vez en cuando y me dan un tiempecito. Y sí, quiero hablarles más seguido. Lo que pasa es que a veces por el mismo trabajo, ¿verdad? Es que pongo alarma en mi teléfono y ando en la calle, ando manejando y me suena la alarma, pero como a veces ando bastante ocupadita, ya se me va el tiempo y ya no puedo comunicar. Lo entendemos, mi querida amiga, pero cuando quieras, esta es tu casa. Te agradecemos bastante, ¿eh? Que tengas muy bonita noche. Gracias, igualmente un abrazo a todos. Hasta luego, mi querida Macy. Hasta luego. Aquí estuvo ya, nos narró sus historias, que fueron varias y muy buenas, ¿a poco no? Buenas noches. Hola, ¿con quién tengo el gusto? Con Víctor. Víctor, bienvenido, amigo. ¿Desde dónde nos escuchas? Desde Cancún. Excelente, amigo. Qué lugar tan bonito para vivir. Y nos gustaría saber si nos quieres compartir algo. Sí, la verdad es que tengo varias historias, pero les voy a contar una que me pasó cuando vivíamos en San Miguel el Alto, Jalisco. Ajá. A ver, ¿de qué se trata? Bueno, lo que me pasó cuando tenía yo la edad de 7 años. Nos fuimos a vivir a lo que es San Miguel Alto, Jalisco, por una cuestión de que pues mi padre falleció. Tuvimos que irnos mi madre, yo y mi hermana pequeña. Sí. Cuando llegamos al pueblo conocí al abuelito de mis primos, que se llamaba Don Pepe, que en paz descanse. Okay. Él llegando, no sé si lo hizo para asustarme, ¿por qué? Pero me dijo al principio, ¿sabes qué? En este pueblo hay muchas cosas, dice, y algún día tendremos la oportunidad de hablar de ellas. Lo pasó, mi madre me manda por la leche bronca, porque pues en ese pueblo iba uno por la leche bronca. Yo me recuerdo que iba en una cubeta de niño, caminando hacia donde la vendía. Sí. Cuando llego el primer día con él me comenta, ¿sabes qué, hijo? Dice, no te quiero espantar como te dije el otro día, dice, pero aquí en este pueblo hay mucha brujería. Dice, así que cuidado. Dice, no te vayan a espantar, no te vayan a hacer nada, dice, porque yo me he dedicado a bajar muchas brujas, cosa que me dio
mucha curiosidad. Entonces yo le pregunté al señor, le digo, ¿cómo es que usted se dedica a bajar las brujas? Me dice, mira, yo no te voy a mentir, el señor estaba grande, tenía unos 50 y tantos años. Ajá. Era de esos señores de pueblo, estaba con sus sombreros, sus botas, su bigote acá de azotador. Sí. Ya me imagino. Muy buena persona, la verdad, muy directo. Okay. Entonces, me comenta que sí, que hay mucha brujería y que él bajaba brujas, y le comento, bueno, ¿cómo lo hacía usted? Y me dice, ¿sabes qué? Yo rezaba yo rezo el rosario y con cada cuenta yo le amarro un hilo rojo. Muy bien, entonces él amarraba en unas cuentas de un rosario, amarraba un hilito rojo, ¿no? Sí, claro, es lo que él me comentaba, que él las bajaba así y que después de acabar de terminar el rosario ya con todas las cuentas amarradas, pues la bruja ya no tenía poder alguno. Me comentó que bajó muchas, es lo que él me decía, y que pues realmente les vio la cara y que sí eran muchas mujeres de ahí del pueblo. Ajá. Entonces yo me quedé con esa historia, regreso a mi casa, ese día nos pusimos pues mi mamá se puso a hervir la leche, nos pusimos a jugar, mi hermana pequeña y yo. De repente empecé pues como todo niño a molestar, querer jugar con mamá. Uh-huh. Mi mamá de repente pues jugando me dice, oye, ¿sabes qué? No, le digo, perdón, no me vas a alcanzar porque pues yo pensé que no iba a alcanzar, no ella de que yo corría tan rápido. Ajá. Simplemente agarró, se me molestó y me volteó a ver, me dice, vas a ver, dice, síguele y se te va a aparecer el diablo. Órale. Y yo dije, ok, me fui riendo, pero la casa de Jalisco, que es de un tío, sí, era cantera y cemento todavía, entonces la escalera era, para subir al piso 1 era como en dos partes, era la parte así, te ibas derecho, luego a la mitad ibas a dar vuelta y ya seguías toda la parte de arriba. uh-huh. A la mano derecha nosotros teníamos unos ventanales de esos corredizos grandes, entonces pues obviamente toda la parte del piso 1 estaba en oscuras, no había luz. Sí. Entonces me voy subiendo riéndome de lo que me dice mi mamá. Cuando estoy agarrando la segunda parte de la escalera, que es la que le comento, que es donde están los ventanales, volteo a la ventana directamente y veo una sombra altísima, larga, casi del tamaño del ventanal. Y tiene unas manos con unas garras enormes, o sea, y yo me quedé así petrificado al verla, yo me quedé así, ok, creo que no existe, que esto es mi cerebro, voy a seguir caminando, sigo caminando, pero algo me está llamando que volteo otra vez a la ventana y sigue esa cosa ahí. Entonces, no sé cómo explicarlo, era una sombra completa, no tenía separación como a nosotros que se nos ven la separación de las manos o los brazos, no sé cómo explicarlo. Sí. A ella se le veía todo completo, era una sombra completa con todo y garras. Entonces, no sé si fue por lo que me reí de lo que me dijo mi mamá, pero en ese momento bajo y espantado con la cara pálida le digo a mi hermana mayor, ¿sabes qué? Me acabo de ver esto. Y ella no me creía, se estaba burlando al principio, después me dijo, ¿sabes qué? No te creo, yo de tan espantado que me vio, subió conmigo y me dijo, yo subo adelante de ti. Subimos igual y yo volteé y la cosa estaba ahí, yo nada más volteaba hacia abajo para no verla y me dice, ¿dónde está? Le digo, allí en la ventana. Me dice, es que yo no veo nada. Y le digo, ¿cómo no vas a ver nada? Le digo, ahí está en la ventana. Y ella se acercaba, yo le decía, no te acerques, y se acercaba hasta que se acercó a la ventana y yo nada más vi como esa sombra agarró una de sus manos con la garra y la pasó por el borde de la ventana cerca de mi hermana. Entonces a mí me dio mucho miedo y yo nomás le dije, quítate de ahí por favor. Ella no la veía, no sé por qué no la veía. Y bueno, total, bajamos, le comento a mi madre, porque mi madre en ese entonces vendía pues sopecitos y eso. Ella no estaba al tanto de lo que había pasado. Sí. Y cuando le comentamos solamente se sonrió, no sé si por lo que me dijo y se cumplió, pero pues total, pasó. Me voy a dormir ese día. Sí. Me voy a dormir, mi cuarto era el que estaba directamente subiendo las escaleras, me voy a dormir
Y en la noche yo pensé que estaba soñando, pero sentí como me jalaron los pies de los pies y me bajaron de mi cama. Y yo no me podía mover, tenía todo el cuerpo estático, como si me lo tuvieran congelado, no sabría cómo explicarlo. Y yo lo único que podía hacer era voltear a ver con mis ojos, más nada, no podía hablar, no podía hacer otra cosa. De ahí me jalan desde la entrada de todo mi cuarto hasta la parte de abajo de la casa. Y teníamos un pequeño jardín muy chiquito en la parte de atrás, que nada más teníamos un maguey. Pero pues en eso a mí me arrastran hasta allá, abren las puertas de ese jardín de atrás y me paran de sopetón, así, y yo no me pude mover, obviamente yo parecía una estatua. Entonces quedo así parado y desde el piso veo que empiezan a salir gallinas negras, cuervos muertos, pero todos los animales muertos empiezan a salir del piso. Entonces yo me quedo así, ¿y eso qué significa? No, o sea, nunca supe qué significaba. Me vuelven a tirar, me arrastran hasta el patio, hasta el jardín de enfrente, donde teníamos un arbolito de guayabas, y ahí me vuelven a enseñar otra vez, me vuelven a parar de sopetón y me vuelven a sacar la misma escena, gallinas muertas negras con cuervos, o sea, obviamente saliendo el significado de eso. Entonces yo me quedé que era un sueño. Para esto yo obviamente pensé que estaba soñando. Y después de que me arrastraron, me dejan en el sillón de la parte de planta baja, me tiraron ahí. Entonces total, al día siguiente despierto porque mi hermana mayor me fue a despertar. Cuando despierto me dice, ¿qué haces aquí? Le digo, ¿cómo que qué hago aquí? Pues yo medio dormido todavía, despierto y le digo, pues estoy en mi cuarto. Me dice, no, pues estás en el sillón de acá abajo, ¿qué haces acá? ¿Cómo llegaste hasta aquí? Entonces es algo que no sé qué pasó ese día, no sé por qué hubo tanto movimiento, pero siempre en ese pueblo ha habido muchas cosas. Wow. Oye, amigo, entonces nadie sabe cómo llegaste al sillón. Tú estabas en tu recámara, estabas en tu cuarto, en tu cama, y tuviste este sueño, una experiencia rarísima, pesadilla sin lugar a dudas, y amaneciste abajo en el sillón. Sí, exactamente. Tú no tienes sonambulismo, ¿verdad? Parece obvio, pero tengo que hacer la pregunta. ¿No padecías sonambulismo? No, fíjese que no, esa fue la única vez que me pasó. Y desgraciadamente, veía de niño muchas cosas, tanto veía personas con mucha luz, pero una luz muy muy incandescente que de repente a veces me llegaba a lastimar los ojos. Y veía mucho, pero también veía sombras. Entonces a mí me espantaron mucho de niño, y llegó el momento en que yo ya no aguanté y pues una amiga me comentó ya después de años, me dice, es que tú tenías abierto ese don y tú solito te lo cerraste. Entonces por una parte agradezco porque ya no veo nada. Qué bueno, ¿no? Digo, habrá quien lo disfrute, pero hay quien de plano lo sufre. Sí. ¿Verdad? Eso sí. Wow, amigo, qué experiencia. Sí. Y fíjate que desde este asunto de que tú me comentabas de que el señor ya grande bajaba a las brujas, siempre nos han platicado historias al respecto. Y yo no acabo de entender cómo es eso de que bajan a las brujas y resulta que es una forma de nulificar todos sus poderes, ¿no? Sus supuestos poderes. Sí, eso es lo que me decía el señor, porque dice que él bajó muchas del pueblo y que vio que eran muchas muchachas jovencitas, no tanto señoras, que eran muchas jovencitas, y que yo le decía, bueno, ¿y qué más me puede decir de ellas? Dice, eso que dice la gente, que son lechuzas, porque en ese pueblo se cree mucho que las pobres animalitos, las lechuzas, ellas, pero no, y la gente luego las mata, pero no, ellas no tienen nada que ver. Entonces el señor me decía, no, mira, ellas lo que hacen es de que salen en la noche, literalmente vuelan, están volando, pero no llevan escoba, no llevan nada, ellas se quitan los ojos, no entiendo el por qué, me dijo el señor así, me dijo, ellas se quitan los ojos y
cuando yo hago eso o rezo el Padre Nuestro al revés, que se me olvidó comentarlo, pues es como él las bajaba y me dice, yo así ellas ya no se pueden mover, no me pueden hacer nada y quedan totalmente sin poderes. Así él lo explicaba así. Yo la verdad no le puedo decir si es verdad porque yo nunca presencié nada de eso, pero por la seriedad y la edad del señor creo que sí me decía algo que sí es real. Ok. Oye, y te hice la pregunta, mi amigo, porque ¿tú crees que hay una relación entre esto que te sucedió y el haber tenido el conocimiento pues que te compartió este señor al respecto de las brujas? Pues yo creo que más que nada no, yo pensé que me había subestimado al principio por todo lo que él me había contado, pero ya que mi hermana que me encuentra en el sillón de abajo cuando yo me quedé dormido en mi cuarto es algo sumamente raro. Ajá. Es súper extraño, entonces claro. Por eso sí como que me sorprendió. Sí, claro, fue muy extraño. Y mi querido Víctor, te agradezco mucho que nos hayas platicado. No sé si quieras agregar algo más. No, pues solo gracias por tomarse el tiempo de escuchar la historia. Espero contrario. volver a poder compartir otra historia. Muy bien. Y saludos quieras. a todos los que están aquí en el chat. Y a ustedes también bonita noche, bendiciones, que Igualmente. Dios me los cuide mucho. Gracias, amigo. Igualmente, Saludos. que te vaya muy bien. Bendiciones también para ti y tu familia. Vaya experiencia. Muchas gracias, bonita noche, los sigo escuchando. Gracias, amigo, muy amable. Pues ahí en Cancún viviendo nuestro amigo, Qué ya lugar de grande, tan- pero de chico, ¿qué tal le tocaron los sustazos, no? El fantasma errante.